Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Pues, sí, voy a empezar con esto, perdón. Resulta que y ahorita que di clase a otros grupos, híjole, nos dan una, espero que ustedes sí den, ahora sí que sí den una, ¿no? ¿Sale, vale? ¿En qué nos quedamos, compañeros? ¿Qué fue lo último que comentamos o qué dejamos pendiente? Ya ven, ya empezaron, no se queden callados como los otros. Con la polarización de los transistores. ¿Sí hicieron lo de hacer las polarizaciones con el NPN y el PNP o no? O sea, los dibujitos, profe. pues. A ver, alguien que lo tenga ahí a la mano, que muestre los resultados, o ya los habíamos visto, no me acuerdo. ¿Sale? ¿Quién lo muestra? ¿Qué pasó, compañeros? ¿Nadie? Profe, espere, es que está tardando mi internet. Ajá. Está bueno. ¿Alguna otra persona, compañeros, que lo haya hecho?
Listo, profe, ¿puedo presentar? ¿Qué pasó? Ya, profe, ¿puedo presentar? Ya, profe, ¿puedo presentar? Sí, adelante, adelante. Muy bien, a ver si los puedes comentar, por favor. Sí, profe. Pues primero esta sería la polarización directa y esta sería la inversa. O sea, ¿cómo están las junturas en el primer caso? En el primero es negativo, positivo para que sea directa. Ok, las dos están en directa. Muy bien. Luego, Esta sería polarización inversa. Las dos junturas están en inversa. perfecto. Sí, Después, aquí es una juntura en directa y una en inversa. Del colector a la base y es directa y del emisor a la exacto. base es inversa. Muy bien. Y luego en el siguiente del colector a la base está en inversa y del emisor a la base está en directa. Nada más la forma en que lo mencionas, ten cuidado, ¿no? Siempre como referencia vamos a tomar a la base, nada más por costumbre, porque si lo decimos al revés, podemos malinterpretar, ¿sí? Entonces ahí sí, a ver si me doy a entender. ¿Recuerdas lo de las siglas? La segunda sigla quiere decir la referencia, por eso es que así lo mencionamos. Entonces sería juntura base colector y juntura base ¿qué? Emisor. Exacto. Es que tú lo mencionas como base, perdón, como emisor base, ¿no? Entonces ahí sí tener mucho cuidado, ¿te parece? Ok, entonces sería base emisor. Del base Exacto. emisor está en directa. Y Perfecto. del base colector está en inversa. Está bien. Así se mencionaría. Ok. ¿Te parece? Sí, profe. Muy bien. Estos son con los transistores NPN. Sí, ¿verdad? ¿Todos o, no, o me equivoqué? ¿Sí son NPN todos? Sí, profe, todos son NPN. Y no sé si hicieron los del PNP, no sé si los he hecho. Que no tiene mucho chiste. ¿Cuál es el chiste ahí en el dibujo, digamos? Solo sería cambiar el transistor, ¿no? Cambiar el transistor y en Ajá, cada caso, en dado caso, sí, como digamos que quedaría, aquí ¿no? cambio el transistor, el PNP, Sí, y ahora quedaría que como está en directa en el NPN, en el PNP estaría en inversa, y eso es estaría todo. en directa. Uh-huh. O sea, solo cambiaría eso, ¿no? Exacto. Cambiarían las polarizaciones por haber cambiado tu transistor. Por lo tanto, una conclusión que haríamos, ¿cuál sería? Que no se polarizan igual, ni modo, no se polarizan igual. Cambiarían
sus circuitos de polarización, ¿no? ¿Sí está claro o no, compañeros? Gracias, Surim. Muy bien. Sí, profe. Al menos ya arrancamos bien el día, porque ay, si supieran. Lo que pasa es que no daban uno los otros grupos. ¿Quién sabe qué pasó? Espero que ustedes sí respondan a las cosas. Y de esta manera, pues ya lo haríamos, ¿no? ¿Sale, vale? Bueno. ¿Dudas, compañeros? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces les voy a presentar pues algo así, ¿no? Ahí estaría una polarización. ¿Quién me dice, por ejemplo, en este ejemplo, cómo está polarizado? Que ya lo hizo algo su compañero. ¿Cómo estarían polarizadas las junturas en este ejemplo? Estarían en directa, ¿no? En directa, es que Bueno, eso depende, ¿verdad? es que una estaría en directa La y una en base inversa. y el colector estarían en inversa. Eso es. La primera sí, tienes razón. Base y emisor, ¿en qué? En directa, ¿verdad? Base y emisor, directa. Y la otra, a ver, ¿está bien o está al revés? Es decir, ¿está en inversa o en directa? Base, colector. Está en directa. Entonces me voy a auxiliar del dibujito, ¿no? Entonces es un transistor NPN, ¿verdad? N, P, N. Entonces, aquí el positivo de la fuente está en material P y el negativo, ¿hacia dónde está? Al emisor. Exacto, por lo tanto, este sí está en polarización directa. Y el otro, el negativo de la fuente está en material P y el positivo está en material ¿qué? N. Por lo tanto, la segunda juntura, ¿en qué está? ¿En inversa o en directa? En inversa. En inversa. Esa es la respuesta. Muy bien. Directa e inversa. Perfecto. Muy bien. Y después, bueno, eso es lo que les dejé, ¿no? Presentar los diagramas con las distintas polarizaciones de las junturas, tanto en NPN como PNP. Muy bien. Entonces vamos a seguir con lo de la curva característica. Ya hicimos el diagrama de cómo obtener esta curva. ¿Sí se hizo o no? Sí, profe. Entonces se ocupaba una fuente de qué tipo. Bueno, dos fuentes, mentiras. Una fuente era de qué tipo y la otra de qué tipo. Era directa y alterna, ¿no? No, alterna no, fíjate que la alterna no la ocupamos. Pulsante. Era una directa, Una pulsante, ¿no? Una era directa pulsante que nos sirve para obtener la gráfica en un solo cuadrante. Y la otra era directa nada más y nos servía para obtener la corriente de base. ¿Está claro? Y entonces aquí se muestran precisamente gráficas en las cuales son 1, 2, 3, 4, 5 gráficas dependiendo de la corriente de base. Entonces, si yo pongo la corriente de base igual a 0, ¿cuánto se aprecia que vale la corriente de colector?
Si pone, ¿qué, profesor? La corriente de base igual a 0. Sería la gráfica que está hasta mero abajo. Que ahorita incluso está encerrada ahí. Y B igual a ¿qué? A 0. ¿Cuánto vale la corriente de colector? 0. 0. Pero ahí vamos a ir especificando que esto no es así. En la realidad no es 0 la corriente de colector. A pesar de que la corriente de colector sea ¿qué? Perdón, la corriente de base sea 0, la corriente de colector no es 0. Ahorita lo voy a comentar más a detalle. Bueno. Permíteme. Ahí está, ¿no? Bien, entonces voy a dibujar el circuito yo, aunque ya lo habían dibujado ustedes, para hacer la gráfica que mostré. Entonces está la resistencia de ¿qué? De base y el transistor en su parte del emisor y en su parte del colector. Entonces decíamos que la fuente que nos da la gráfica es del tipo pulsante. Y aquí, pues inventando símbolos, voy a poner que es el rectificador de ¿qué? De onda completa. En la parte de abajo va un resistor. ¿Cómo se llama este resistor? Por cierto. ¿Resistor de qué? De colector. De colector. Y en el osciloscopio, ¿cómo se conecta? Aquí va la tierra en el emisor, ¿verdad? ¿Qué canal va del lado derecho del resistor? Aquí. El canal Y. Canal Y, pero sí me acuerdo que era invertido, según recuerdo, ¿no? Sí, ¿verdad? Canal Y, invertido. Muy bien. ¿Y el canal X dónde se conecta? Bueno, en la Tierra donde mismo. Y aquí se conectaría ¿qué? El canal X. X. Es decir, en el colector, ¿verdad? En el colector. Entonces, canal X mide el voltaje colector emisor y canal Y mediría la corriente de colector a través del resistor RC. Muy bien. Y del otro lado, ¿qué poníamos? ¿Qué pusimos? Perdón. Una fuente de corriente directa, pero esta sí no pulsante, sino constante. ¿Y este resistor para qué sirve, compañeros? Le voy a poner RB. ¿Qué función tiene el resistor RB? Habíamos dicho que se controlaba mediante la corriente, pero como no tenemos fuente de corriente, tendríamos un intercambio de fuente. Ajá. De tal manera que el conjunto de la fuente de voltaje con el resistor de base nos da una corriente, es decir, una fuente de corriente. Así está. Entonces, ¿cómo cambio el valor de la corriente de base? ¿Cómo la cambio? ¿Cómo la puedo cambiar? De valor, vamos a decirlo así. Mediante RB. Mediante RB. Entonces yo le pongo aquí un potenciómetro y ya puedo cambiar, cuidando de que ¿qué?
de que no lo ponga en 0 ohms, porque si lo pongo en 0 ohms, daño al dispositivo, al transistor, lo quemo. ¿Por qué quemo al transistor? A ver quién me dice. ¿Qué pasa si pongo RB igual a 0 ohms? Y esta fuente tiene un valor distinto de 0, lógicamente. ¿Qué pasa? ¿Sí quedó claro, compañeros, o no? Además, hasta borro RB y en su lugar, ¿qué puedo poner sin querer? Porque pues moví más. De la base al emisor hay baja impedancia. Ajá, y entonces, ¿qué pasaría en el momento? ¿Sí lo ven ahí? Es como si estuviera polarizando un diodo en directa, pero ¿qué? Sin resistor. Y entonces estoy conectando BBB, ¿cómo lo estoy conectando con respecto a la juntura base emisor? En inversa, el positivo va al... No, está bien, está En directa, no sí, híjole. Híjole, qué Y bárbaro, entonces, ¿eh? El positivo va a la base. entonces, vamos a suponer que BBB tuviera un valor de 5 volts. ¿Qué pasa si conecto 5 volts entre base y emisor en polarización directa? ¿Qué puede pasar? Le llega toda la corriente. Pues sí, ¿por qué? Porque 5 volts es demasiado y entonces no, la juntura no la soporta. Es demasiada corriente, dado que es un voltaje muy, muy elevado, lo máximo que puede soportar sería 1 volt, si acaso. ¿Sale? Entonces es por eso que se pone un resistor en serie y además cuidando de que este resistor en serie, que es variable, nunca lo pongamos en 0 ohms. Entonces lo ideal sería que, ¿qué? Que tuviéramos a la mano una fuente de ¿qué? De corriente. Por cierto, en este tema, en el tema de los transistores, les voy a dar el concepto de la fuente de corriente, cómo hacerla, cómo hacer una fuente de corriente con un transistor. ¿Sale, vale? Pero eso va a ser más adelante. Ahí está, ¿no? Entonces, lo ideal sería que en lugar de poner fuente de voltaje, yo pusiera una fuente de corriente. Y entonces, de esta manera yo cambio la corriente. Entonces, poniendo una resistencia al máximo, yo tendría una corriente mínima. Si yo la pongo más pequeña, la corriente va aumentando dentro de los límites que pueda soportar el transistor. Entonces, ¿cómo le harían para poner una corriente igual a 0 para obtener la gráfica que les mostré anteriormente? ¿Qué harían para decir mejor aseguro y la pongo completamente en 0 amperes la corriente de qué? De base. ¿Qué harían? Un arreglo de resistores. ¿Pero qué harían? ¿Cómo lo harían? Sí, ya me di a entender, poner 0 amperes aquí. 0. Que dijeran, ya de plano, lo pongo en qué? En 0 amperes.
En primer lugar, el ampérmetro lo voy a poner en serie, ¿no? Para imaginarnos que sí estamos midiendo la corriente con el ampérmetro. Es lo que van a hacer como práctica, por cierto. Para colocar el ampérmetro en serie, ¿verdad? Y entonces de esta manera miden la corriente ¿de qué? De base. Entonces la pregunta persiste. ¿Cómo haría yo para que la corriente fuera igual a 0 en la base? ¿Un arreglo de resistores en paralelo podría servir? ¿Pero en paralelo con qué? Ese es el detalle. No, hay unas soluciones más sencillas. No Sí, inventen. órale. Sí, no inventen. Variar la Imagínense que sí están resistencia. en el laboratorio. ¿Perdón? Variar la resistencia. No entendí. ¿La resistencia qué, perdón? Variarla. Sí, pero ¿qué valor le pones? El resistor limita el paso de la corriente, entonces debería ser un valor alto. Para que fuera 0, ¿cuánto vale el valor de la resistencia? Para que la corriente valga 0. Debería de ser muy grande. Exacto. Pero más allá de grande, ¿cuál sería el valor? Infinito, ¿no? Infinito. ¿Cómo consigues en este circuito, suponiendo que estás en el laboratorio, y decir, bueno, pues ahorita ya le voy a poner el valor infinito entre comillas? Un cortocircuito. No, ese es lo contrario, el cortocircuito. Un ¿Qué abierto, resistencia ¿no? Bueno, un tiene? circuito abierto. Entonces es eso. Ahora, ¿quién me dice, a ver, quién se acuerda cómo se pacifican las fuentes de voltaje y de corriente? ¿Cómo se pacifican? Eso es de teoría de los circuitos, ¿no? No sé cómo se llama la Las materia. ponemos en corto. ¿Cuál se pone en corto? La de voltaje. Uh-huh. ¿Y la de corriente qué se hace? Se emplea circuito abierto. Entonces, ¿qué tipo de fuente ahorita está conectado en la base? Una de voltaje. No, es que ya hicimos el intercambio de fuentes, alguien lo mencionó hace ratito. ¿Qué fuente está conectada realmente? O sea, Una yo sé fuente que de ahí se ve que es de corriente. es una fuente de corriente. Entonces se hace lo que ya comentaron por ahí, se abre el circuito, ¿no? Entonces yo tengo la forma de desconectarlo es abriendo la fuente. ¿Por dónde quieren que la abra? Bueno, pues la abro por abajo, por arriba, por donde sea, ¿no? Por ejemplo, del lado derecho, para que se note más. En ese momento, ¿cuánto vale la corriente de base? Si yo abro el circuito. 0. 0 amperes. Sin embargo, aquí viene lo que quiero platicarles. Es un tema. ¿Cuánto vale la corriente de colector? Aquí, la que fluye por aquí. ¿Quedó claro? ¿Qué hay como circuito equivalente entre colector y emisor, compañeros? ¿Se acuerdan que ya lo comentamos? O entre base y colector, para que se entienda mejor. Un diodo. Un diodo. Entonces, dado eso que parece un diodo, se dice que la corriente de colector no es 0, es la corriente de fuga, que no fluye hacia la base, porque pues ya la estoy evidenciando que la abrí, pero sí sé para dónde. Para el emisor, ¿sí quedó claro? Por lo tanto, esa corriente de fuga
es la que fluye y no es 0. Si es de silicio, ¿sí se acuerdan cuánto es el orden? ¿De cuánto es la corriente de fuga del silicio? 0.7. Estaría en voltaje. nanoamperes. El orden de nanoamperes, bien poquitita. Es decir, la curva que está ahorita, que les estoy mostrando, no está en 0, sino tiene un valor pequeñísimo, pero es del orden de ¿qué? De nanoamperes, pero no es 0, quedó claro hasta ahí. La voy a poner en color azul, a ver si me sale. Bueno, está muy separada. Ahí así. Es del orden de ¿qué dijimos? De nanoamperes, la corriente de colector. Hay una corriente de fuga. Esa corriente, si gustan ponerle, se llama IC O. ICO. Corriente de colector. Y la O quiere decir que la base está abierta. Y esa nos las da el fabricante. En la hoja de datos nos dice cuánto vale. ¿Sí está claro? Corriente de colector con la base abierta. Pero existe. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? No, profe. Y sin embargo, ¿cuánto vale el voltaje colector emisor? ¿Quién me dice? Voy a superponer la gráfica. Hasta por acá es más. Sale, vale. ¿Cuánto vale el voltaje colector emisor? Sin embargo, va desde 0 hasta ¿dónde? ¿Sí lo ven o no? Desde 0 hasta un valor máximo, ¿sí lo ven? Entonces, al tener un valor máximo, ¿a qué interruptor se parece? ¿Abierto o cerrado? Es decir, este interruptor que estoy tratando de describir, su corriente es muy poquita y debería de ser 0, y su voltaje es máximo en sus terminales. ¿Qué interruptor parece? ¿Abierto o cerrado? ¿A un interruptor cerrado? Si es un interruptor cerrado, voy a dibujarlo aquí abajito. Aquí está, ¿no? Es un puntito y luego está cerrado. Estos puntitos que dibujé son sus terminales. Y les voy a poner las letras C y E. Dime qué voltaje aparece en las terminales C y E. Voltaje. 0. 0. ¿Qué corriente fluye por las terminales C o E? Suponiendo que sea un circuito cerrado, la corriente total. Entonces, repito la pregunta. En la región de corte, que le voy a intitular como región de corte, ¿a qué se parece? ¿A qué tipo de interruptor se parece el transistor entre colector y emisor? Tiene lo que comentaban, el voltaje máximo. Voltaje máximo y corriente, ¿qué? Mínima. Entonces, ¿a qué se parece? A un Se interruptor parece, abierto. no es a un interruptor abierto. Pero Lo voy a dibujar. ese voltaje sería el voltaje que habíamos visto de 0.7 para el No. silicio. ¿No, verdad? Sí, no. Perdón, Fíjate sí. bien. Sí. Voy al dibujo, ojalá y lo tenga. Ah, no, lo tengo en el otro lado, ching, es lo malo de esto. Pero ahí va, ¿eh?
para que lo visualicen, ¿eh? Aquí está. Aquí está. Les pregunto, ¿qué voltaje se presenta entre colector y emisor máximo? Aquí está. La corriente que fluye es muy poquitita, pero existe, es del orden de nano. Y entre colector y emisor, ¿qué voltaje más o menos hay? Máximo. Colector y emisor. ¿Qué impedancia hay entre colector y emisor en este momento? ¿Alta o baja? Porque dijimos que es un interruptor, ¿qué? Abierto. Abierto. Entonces, ¿qué impedancia está entre colector y emisor? ¿Sería alta? Alta. Por lo tanto, la corriente es muy pequeñita. Es la corriente de fuga, la ICO. Pero el voltaje colector-emisor, repito, el máximo voltaje que se puede presentar entre colector y emisor, ¿cuál es? Voltee a ver hacia la derecha. ¿Qué hay en la malla del lado derecho? Hay una fuente pulsante, ¿verdad? Que se llama ¿cómo? Le voy a poner VCC. ¿Está claro? ¿Qué otra cosa hay en esta malla, compañeros? El resistor de colector. Exacto. Y lo tercero y último, ¿qué otra cosa hay en la malla? El tercer elemento. ¿Cuál es el tercer elemento? ¿Cuál es, compañeros? Ya lo dijeron bien. La fuente es 1. El resistor de colector es el 2. ¿Y cuál es el tercer elemento en esta malla? El diodo. ¿Cuál diodo? Aquí no hay ningún diodo, no inventé. El transistor. El transistor. ¿Qué terminales están conectadas en esa malla? El colector y el emisor. Exacto. ¿Qué impedancia tiene el colector y el emisor en este momento? Dado que la corriente es muy baja. Una alta impedancia. Alta impedancia. Por lo tanto, si yo hago un divisor de voltaje de VCC con RC y voltaje colector emisor, ¿dónde está la mayoría del voltaje? A ver si lo ven mejor así. Esta es la fuente VCC, que es pulsante, ¿verdad? Abajo está un resistor que se llama, ¿cómo se llama este resistor? ¿Cómo se llama? RC. RC. Y aquí no voy a dibujar el transistor. ¿Qué le voy a poner? Una resistencia. ¿Cómo se llaman los extremos de esta resistencia? El de arriba, ¿cómo se llama? ¿Qué letra le ponen? Sí. C. ¿Y el de abajo? E. E. Por lo tanto, ¿qué impedancia, decía yo, tiene entre colector y emisor? ¿Alguien ya contestó?
Alta. Alta. Entonces, ¿dónde está la mayoría del voltaje que está en la fuente VCC? ¿Dónde está? ¿En el colector emisor o en RC? Pues sería en el colector emisor. En el colector emisor. Por lo tanto, ¿a qué interruptor se parece? Decía yo hace ratito. Parece un interruptor abierto o cerrado. Aún abierto. Abierto. A uno abierto. Entonces yo lo borro y digo que entre colector y emisor está abierto, pero es una mentira. ¿Por qué? ¿Por qué es una mentira? De que esté realmente abierto como interruptor. Porque hay una corriente de fuga. ¿Cómo se llama esa corriente de fuga? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se llama? I, C, O. Es la corriente de colector con la base abierta, ¿está claro? ICO. Sí fluye corriente, por lo tanto, se parece a un interruptor, pero no es muy buen ¿qué? No es muy buen interruptor, no se abre completamente. Es más, ningún interruptor se abre completamente, ¿no? Pero el transistor menos. ¿Sí quedó claro? Parece un interruptor abierto. ¿En qué zona se presenta que parece un interruptor abierto? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamó esa zona? La voy a poner. Perdón, esta no es. No eran las zonas de ruptura, ¿sí? No, acá está abajo el nombre. ¿Ya lo vieron o no? Ujú. ¿Sí lo ven ¿sí ven la gráfica, compañeros? Sí, profe. Entonces ahí se dice que es la zona de ¿qué? ¿Sí lo ven o no, compañeros? ¿Y la de corte? Es la de corte. Entonces, en conclusión, cuando un transistor se pone en corte, se dice que el transistor parece un interruptor ¿qué? Un interruptor abierto. Ujú. ¿Cómo conseguimos que parezca un interruptor abierto? O sea, ¿cómo logramos esto? Que parezca un interruptor abierto. ¿Qué debemos de hacer? Ya lo comenté, pero ahorita voy a redondearlo. Pero, ¿qué se hace para que se vaya a corte? ¿Qué se hace para que se vaya a corte? Elevamos la impedancia en el colector emisor. Sí, pero ¿cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguimos elevar la impedancia entre colector y emisor? Ya lo comenté. Disminuyendo la corriente a cero en la base. En la base, eso es todo. Disminuyendo la corriente de base a cero. ¿Está claro? Y les voy a comentar otra cosa. Es referente a las polarizaciones. En este dibujo, ¿cómo está polarizada la juntura base-emisor? Está cerrado el circuito, ¿eh?
base emisor Ujú. y el positivo de la fuente está hacia el ¿cuál dijo base emisor? Base emisor. Ah, ya. Y el positivo de la fuente está hacia el emisor o hacia la base. Así como está el dibujo, dime la fuente del lado izquierdo, ¿cómo está? Su positivo iría hacia el... Ah, pero dijo emisor base, ¿verdad? Ah, estoy viendo la de la pulsante. Tengo que ver la de corriente directa. Esa, la de corriente directa. ¿Cómo está polarizado? El positivo le está llegando a la base. Por lo tanto, ¿cómo está polarizando? En A directo. esa juntura, en directa. Ahora, ¿cómo me dicen que está la polarización de la juntura base-colector? Sabiendo que ahí la corriente de base es mínima o es cero incluso. ¿Cómo está la juntura base-colector? ¿En directa o en inversa? Recordando que el transistor es NPN. Está en inversa. Está en inversa. Entonces, anoten eso. Cuando las junturas están polarizadas respectivamente, la base emisora en directa. No, mentira, no estoy mal. Cuando la juntura base colector está en, ¿cómo me dijiste que está ahorita? En inversa, ¿va? Sí, base colector en inversa y base emisor en directa. Ajá. Aunque realmente, pues ahí se dice que está sin polarización. ¿Sí lo ven o no? Porque ¿cuánto vale la corriente? Lo que Perdón. iba a decir. Exacto. ¿La corriente cuánto vale? Bueno, ¿cuánto la hicimos valer incluso? 0. Cero. Entonces, voy a repetirlo. Cuando la juntura base colector está en inversa y la juntura base emisor también la ponemos en inversa, o cuando menos que valga cero, se dice que podemos hacer pasar al transistor a la región de corte. Región de corte. Anótenle eso. Y por lo tanto se comporta como un interruptor abierto entre colector y emisor. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, ¿se acuerdan que dejé la tarea de los dibujitos? Entonces, por ejemplo, Urim fue el que lo hizo, ¿no? Bueno, que lo mostró. Entonces, ahí cuando tú veas que las dos polarizaciones están en ¿qué? En inversa, inversa, ponle que el transistor se va a la zona de ¿qué? A la zona de corte. De corte, por favor. Cuando un transistor se polariza en inversa y en inversa, se va a la zona de corte. Y parece un interruptor que parece nada más, ¿no? ¿Qué tipo de interruptor parece? Un interruptor abierto. Abierto, perfecto. Entonces no se les olvide. ¿Vale? Nada más hay que razonarlo un poquitito, porque a mí, por ejemplo, no me lo he aprendido nunca de memoria, ni me lo aprenderé. Entonces hay que razonar esto un poquitito y ya damos. Cuando las junturas se polarizan en inversa, el transistor se va a la zona de corte. Entonces voy a mostrarles la gráfica. Y ahora ustedes me dicen en dónde está la zona de saturación. La zona de saturación está del lado izquierdo. Esa raya de color negro que está limitando a la zona de saturación no es una curva, simplemente el autor la trazó para separarla de la otra zona. Entonces la voy a remarcar con color, no, mejor no, con color verde mejor. De modo, con color verde. Todo lo que está del lado izquierdo es la zona de saturación. Todo lo que está del lado izquierdo es la zona de ¿qué? Saturación. ¿Quién me dice las características del voltaje colector emisor y de la corriente de colector del lado de la saturación? ¿Quién me dice?
¿Qué características tiene la zona de saturación con respecto a ese voltaje y a esa corriente? Toda esta zona. La voy a remarcar con rojo, con rayas más gruesas. Toda esta zona es la zona de ¿qué? Saturación. ¿Quedó claro? Entonces, dígame las características: voltaje colector emisor y corriente de colector. El voltaje sería mínimo y la corriente del colector sería máxima. Sí, ese sería. Por lo tanto, ¿a qué interruptor se parece? ¿Uno cerrado? Sí, a un interruptor cerrado. ¿Quedó claro hasta ahí, compañeros? A un interruptor cerrado. Ahora la pregunta que sigue, antes de que se nos acabe el tiempo, que ya se me acabó materialmente, ahorita nos vemos en la siguiente conexión, pero le piensa, ¿no? ¿Cómo conseguiríamos saturar al transistor? ¿Cómo conseguiríamos saturar al transistor? Es decir, que ahora se parezca un interruptor, ¿qué? Cerrado, por favor. ¿Sí quedó claro o no? Lo polarizamos ambas terminales en directa. Eso sería. ¿Y cómo conseguimos esto? ¿Qué harías con la corriente de base? La aumentamos porque ahí en la gráfica está aumentando la corriente y el voltaje se mantendría al mínimo. Exacto. Entonces se aumenta la corriente de base. Eso es lo que va a pasar. Ahorita voy a dibujar, en lo que nos conectamos otra vez, voy a dibujar ¿cómo se dice? La curva quedaría, ¿no? Quedaría realmente. Muy bien. Ahorita nos vemos, ¿no? En la otra conexión. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ya es hora. Sale, ahorita nos vemos, ¿no? Muy bien, esto es lo que se vería en la gráfica, más o menos, ¿no? Permítame un momentito. ¿Sí se ve la pizarra blanca, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, miren, la curva que veríamos sería la siguiente. Se empieza a elevar igual que todas, pero no llega. Ahora sí que no se eleva para nada hacia la derecha. Quedaría una curva así. Se va elevando y chim, ya se queda hasta un valor máximo de colector emisor, que, anótele por ahí, en el silicio se manifiesta como un voltaje de 0.3 cuando más. 0.3 ¿qué? Volts, ¿está claro? Y si tienen más o menos claro el circuito, dígame cuánto valdría cuando más la corriente de colector. ¿Cuánto valdría cuando más la corriente de colector?
sí se acuerdan del circuito. Tenemos la que tenemos en la gráfica que nos proporcionó. No, pero exacto, ahí el autor puso un cierto valor, ¿está claro? Pero si te vas a la malla, revisa tu circuito y dime cuál es el valor máximo que alcanzaría por ley de Ohm, la corriente de colector. ¿Sí lo localizas o no? Si no, ni modo, pues yo la pongo. ¿Ya qué? Aquí está el circuito, No, sí, compañeros. sí, Váyanse a la malla. Está en la malla del lado derecho, ¿sí la ven? Ahora, ¿qué impedancia tiene entre colector y emisor? ¿Máxima o mínima? Es máxima. No, máxima es cuando está en corte. Ah, pero ya está Cuando está en conectado. saturación. Ajá. Ahorita le metimos mucha corriente de base. Mucha corriente ¿de qué? De base. Entonces aquí está. Metimos corriente de base, polarizamos en directa, ahora sí, la juntura base emisor. El transistor se polariza también en directa entre base y ¿qué? Y colector. Y entonces la corriente en el colector es máxima. Se viene por aquí. Y entonces, ¿cómo es la impedancia entre colector y emisor? Dado que la corriente ahora sí es máxima. Sería el caso contrario, mínima. Mínima. Por lo tanto, ¿a qué interruptor se parece? Entre colector y emisor, lógicamente. Al cerrado estamos en esta cosa de la saturación. Saturación parece un interruptor cerrado. Por lo tanto, la corriente es máxima. Y la pregunta sería, lo que les decía, ¿cuánto vale esa corriente? Analiza la malla del lado derecho. ¿A qué sería igual la corriente de saturación? Se le llama corriente de saturación, corriente de colector de saturación. Algunos profesores le ponen así SAT. Corriente de colector de saturación. ¿A qué es igual por ley de Ohm? Pues el voltaje CC. BSC sobre, materialmente sobre qué? El resistor del colector. Sí, que realmente, pues todavía se le suma un poquito la impedancia que hay en el colector emisor, ¿eh? Pero bueno, como BSC tiene una amplitud por la rectificación de onda completa, pues depende de cuánto tenga de amplitud esa señal. ¿Quedó claro? Entonces depende del valor de la fuente y depende del valor del resistor de colector. Y de esta manera ya tendríamos la corriente de saturación que tendría este transistor. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Entonces, hasta ahorita ya comprendimos dos de las zonas. ¿Cuáles son esas zonas que ya vimos? ¿Cómo se llaman? La zona de corte y de saturación. Ajá, respectivamente, la de corte parece un interruptor ¿qué? Un interruptor abierto. Y en saturación parece un interruptor ¿qué? Cerrado. Cerrado. Por lo tanto, dígame, porque esto ya lo llevaron en un curso, me parece que lo da la Academia de Computación, ¿en qué aplicaciones el transistor estaría funcionando en saturación y en corte? Es decir, como interruptor cerrado y abierto, que esté abriéndose y cerrándose, abriéndose y cerrándose, abriéndose y cerrándose. ¿En qué aplicaciones se les ocurre esto? Tal vez en el relevador. ¿En el qué, perdón?
ver, repite, perdón. Supongo que en un relevador. Sí, podría ser un relevador, pero olvídate del relevador. Los relevadores, esa es la idea de la electrónica, que se quiten los relevadores y que en su lugar que entren, en lugar de tener relevadores Órale. que hacen ruidos mecánicos, yo lo escucho, clic, 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 tratarlos de quitar, no lo ha logrado, pero ahí la lleva la electrónica, no los ha quitado todos, pero ha quitado a muchos relevadores. Entonces, ¿por qué están siendo sustituidos los relevadores? ¿Por qué deben de ser sustituidos, perdón? Por transistores. dispositivos, por transistores. Entonces la pregunta persiste, ¿en dónde crees que haya transistores funcionando, cerrándose y abriéndose, cerrándose y abriéndose, cerrándose y abriéndose? ¿En dónde? Profe, ¿podría ser en un modulador Chopper? Pues definitivamente sí. Si lo conoces, es cierto lo que acabas de decir. Ya dijiste una aplicación muy específica. Yo imagino que Chopper te refieres a los que están conmutando, precisamente es lo que quiere decir. Están conmutando. Pero si fuéramos a un aparato... Ajá. Perdón, Urín. Es el circuito para un modulador de interrupción para para las señales, que es una doble banda lateral de portadora suprimida. Bueno, es que lo estaba leyendo la otra vez. Es que sí es cierto lo que dices. Entonces, donde se ocupan todos los circuitos que lleven este tipo de ¿cómo se llama? De formas de onda, es decir, de abrir, cerrar, entonces es donde se ocupan los transistores de esta manera, abriendo y cerrando. No sé qué aparato tengan ustedes al frente ahorita para tener la clase. Por ejemplo, ¿quién me dice en qué están recibiendo su clase? ¿En computadora, en teléfono celular o en tablet? No hay otro aparato. ¿Cuál otro aparato puede ser? Yo creo que ya son los tres, ¿no? No inventen. Capaz que ahorita salen con que hay otro. ¿Hay otro o no? La Smart TV. Ah, ese es otro. Te me ganaste. Sí, cierto. Bueno, pues todos ellos, compañeros, tienen al frente, digamos, tienen dentro transistores que están funcionando ¿en qué? En corte y saturación. Y ya después cambiaron los nombrecitos porque cambiaron los transistores. Superaron a los transistores bipolares, ya hay otros transistores que son mejores en algunos aspectos, y entonces, pues así construyeron las computadoras. Dentro de las compuertas hay transistores, dentro de los circuitos digitales hay transistores funcionando en abrir, cerrar. ¿Está claro o no? Y un ejemplo más elevado, les comento, es la voz ahorita. A ver, pregunto, ¿qué es lo que capta la voz en mi computadora? Porque yo sí ahorita tengo al frente una computadora. ¿Qué es lo que capta la voz? ¿Un micrófono? El micrófono. ¿Qué tipo de señal está detrásito del micrófono a través de sus cables después de que pasa la parte de la membrana, etcétera, etcétera, y va a dar hacia adentro de la computadora? ¿Qué tipo de señal es? ¿Analógica o digital? De nuestra boca al micrófono sería una señal analógica. Y del micrófono a la computadora sería una digital, ¿no? No, todavía no. Fíjate que no. Saliendo luego del micrófono es analógica. Tienes razón. Después, ¿qué se hace con esa señal que era analógica? Después, ¿qué se hace? Depende del dispositivo, porque también la puede transmitir igual en análoga. Pero si estoy hablando de la computadora, ¿tú qué piensas? Se digitaliza. La computadora se digitaliza. Entonces, atrás ¿Quién sabe? hay transistores funcionando en conmutación, es decir, pasando de saturación a corte y viceversa. ¿Quedó claro? Y del otro lado, que ustedes me están escuchando, cuando llega a sus bocinas, ¿cómo llega la señal? ¿Digitalizada o
analógica, es decir, digital o analógica. Depende del dispositivo de salida. ¿Qué dispositivo tienes a la salida si hablas de dispositivo? Unos parlantes Que no me gustan. mecánicos. Entonces, todos los que tengan altavoces, ¿qué señal llega a los altavoces para que se muevan las membranas y escuchemos? ¿Qué señal llega? ¿Analógica o digital? Una digital. No, si fuera digital oiríamos puros ruiditos, tac, tuc, tac, tuc, tac, pero no oíamos la voz. ¿Quedó claro? Es señal analógica. Ya llega señal analógica a las bocinas, es analógica. Un poquito antes de las bocinas, antes de los amplificadores, la señal todavía está, ¿qué? Digitalizada. ¿Quedó claro o no? Todavía está digitalizada. Entonces hay dos convertidores. Uno que convierte ¿de qué? De señal analógica a señal ¿qué? A digital. A digital. Ese está detrásito del micrófono. Y del otro lado, en donde están ustedes, que me están escuchando, antes de las bocinas, ¿qué circuito hay? Y antes de los amplificadores, perdón. Sí, antes de los amplificadores. ¿Qué hay? ¿Qué convertidor hay? De digital a analógico. Exactamente. Y después de ese convertidor vienen los amplificadores y del amplificador va a dar a la ¿qué? A la bocina, que es lo que estamos ¿qué? Escuchando. ¿Está claro o no? Pero todo eso, ¿cómo se consigue? Es más, las tres cosas que mencioné. La conversión analógica a digital, digital a analógica y la amplificación, ¿con qué se consigue? ¿Con qué dispositivos? Esos sí son dispositivos, no el teléfono, no en la computadora, no, los dispositivos son los pequeñitos. ¿Cómo se llaman lo que estamos estudiando en este tema? ¿Transistores? Transistores, pero que les quede claro, no los voy a engañar, ¿no? No son bipolares. En su mayoría no son, ¿qué? Bipolares. Son unipolares, ni modo. Eso ni los hemos visto, apenas estamos viendo cuáles. Los bipolares, ¿quedó claro? La realidad es que pues hicieron mejores transistores después, pero bueno, es necesario que les comente de estos transistores, los bipolares, ¿está claro? Sin embargo, no han sido sustituidos al 100%. Siguen funcionando. ¿Sale, vale? Y ya nada más me falta de mencionar una sola zona. Bueno, dos zonas, la verdad. A ver, perdón, antes de eso, ¿cómo se polarizan las junturas para mandarlo a saturación? Alguien ya lo dijo. Ambas en directa. Ambas en directa. Y entonces nos falta la zona que está aquí en medio. La voy a redibujar con color rojo. Toda esta zona grande se llama zona activa o de amplificación. ¿Quedó claro? Allí el transistor, ¿qué hace? Amplifica. En esta zona el transistor amplifica. En la zona de saturación y de corte, pues funciona como interruptor. En la zona activa, funciona como ¿qué? Como amplificador. ¿Cómo están las junturas polarizadas en la zona activa? ¿Sí lo dije o no lo dije? Perdón. No. Ahí va. Base emisor en directa. Base colector en inversa. ¿Quedó claro? ¿Cómo? Base emisor, polarización directa. Base colector, polarización inversa. Esa zona se llama zona de ¿qué?
amplificación o zona activa. Y la otra zona que me falta de comentar, la voy a comentar de una vez, aunque más adelante la retome un poquitito, es cuando polarizamos la juntura base emisor en inversa y la juntura base colector en directa. Esa zona se llama zona activa inversa, pero que no se ocupa a la fecha. ¿Sí quedó claro o no? ¿Dudas, compañeros? ¿Preguntas? Entonces, ahí en la zona inversa, ¿qué hace la gráfica? La gráfica te la voy a presentar. Esa casi nadie la muestra y está bien rara, pero te la voy a mostrar, ¿ok? Y no hace nada, eso sí. A veces. Ahí está, pero no, bueno, ahorita está bueno, mostrada. Sí. Está en el tercer cuadrante, ¿sí la ves? Sí. Bien rara, pero existe, pero no se ocupa. Es la que está en el tercer cuadrante. La que está en el primer cuadrante es la zona de la que estamos viendo, la de corte, saturación y la activa. Y la que está aquí abajo es la región inversa, hasta le llaman así, activa inversa. Pero esa no la vemos, la verdad. ¿Sale? ¿Sí queda claro o no, compañeros? Una pregunta para todo el mundo. Bueno, no sé para quién lo hizo. ¿Quién hizo la práctica de recortadores? ¿Sí lo hicimos en primer lugar, los recortadores aquí, o no? Con diodos, recortadores con diodos, la práctica 2. Creo que estábamos en pláticas de eso. Es que no me acuerdo. Bueno, que le haya tocado, le toca mañana entrar con esa plática, ¿ok? Acuérdense. Entonces, alguien que conteste que sí o que no. Aquí está. Sí, lo dejé, recortadores, ¿cómo no? Es el equipo 2. ¿Está claro o no? Pero entonces allí le platicamos qué son y eso, ¿o cómo? Sí, el equipo 2 es que todo mundo, todos los equipos, que quede claro, deben de presentar su práctica. Primero ya me la entregaron, quiero pensar que ya todos me la entregaron, la verdad no he revisado, pero todo mundo me debe de entregar su práctica 2. Y segundo lugar, el compromiso es que hagan una pequeña presentación de cada uno de los temas con resultados. No me echen el rollo de la teoría, básicamente quiero que medio platiquen la teoría y que den resultados. Los que hayan obtenido con mediciones del multímetro o con el osciloscopio del simulador, con lo que sea, con cualquiera de los dos, o con ambos más bien, ¿no? ¿Sí quedó claro o no? Entonces mañana empiezan los de recortadores, ¿sí o no? Sí, profe. Y segundo lugar, háganlo bien, porque aquí entre nos, al otro grupo que le estoy dando, les puso un examen por no platicar bien. Entonces prepárense, cosa que ahora sí a ustedes
no los agarré tan descuidados, aunque les voy a decir que algo pasó el día. ¿Qué día es hoy? Es Lo voy martes 18, Martes 19. 19, ¿no? Sí, octubre. 19 de octubre. Lo voy a guardar en memoria por un buen rato. Algo les pasó a mis grupos y ni modo, compañeros, les pasó a ustedes, ¿eh? Hubo mucho silencio, no sé. Hasta pensé que de veras ni me escuchaban, no sé. Pero bueno. ¿Quedó claro, compañeros? Traten que el día 20, el día de mañana, no pase esto, compañeros, porque si no, les hago examen mañana mismo. ¿Saben qué tipo de examen es? Y ustedes tienen más suerte porque, no es cierto, menos suerte. Mañana tenemos clase y luego la siguiente clase, ¿cuándo es? El El jueves. jueves. Un El corridito. jueves. Entonces, su examen es de 24 horas. Ah, no inventes, tengo un montón de tarea. Y los otros compañeros tuvieron un examen de 48 horas. Entonces, de todos modos, yo lo estoy pensando. Yo que sí se los pongo. Pero bueno, lo platicamos mañana, ¿sale, vale? Pero mínimo, pónganse a estudiar todo mundo de sus temas de sus prácticas. Porque mañana también los puedo madrugar con que sean los de recortadores y otro más. Depende de cómo exponga el de recortadores. Que diga, pues sí sé. Bueno, pues ya, tienes 10 y ahí muere. No, que no tengo ni la menor idea, chin, ya bailo. ¿Sale? Ok, profe. Sale. Entonces nos vemos mañana, por favor. ¿Sale? Sí, profe. No se vayan, espérenme. Profe, Pues, sí, escucho. ¿podría hablar con usted ahorita que se retiran los compañeros? Claro que sí. Déjame anotar. Ok, gracias. Vale. Adelante. Bueno, nos vemos entonces mañana. Cuídense. Gracias, Ya pasen. profe. Hasta mañana. Hasta mañana, que estén bien.